¿Cómo andamos? Bienvenido, bienvenida a estos nuevos vivos de Fisiología del Milagro. Saludamos a la comunidad de Instagram, de Telegram, de YouTube, para los que nos están escuchando por Spotify. Si es la primera vez que me escuchás, mi nombre es Hernán Godoy. Junto a Paola Braidotti y Paola Rosa formamos el Club Quiropráctico y en esta área estamos compartiendo lo que denominamos Fisiología del Milagro. Fisiología del Milagro es un área donde compartimos estudios científicos con el objetivo primario de aumentar el valor para todo el quiropráctico. Bienvenidos a los que se van uniendo a la sala. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me van poniendo de dónde me van escuchando, de dónde son. Cada vez tenemos más colegas de habla hispana, de Chile, de Perú, de México. Me van poniendo cómo andan. Muy buenas noches. Estamos en este momento de noche. Seguro que nos van a escuchar por las distintas plataformas en otros horarios. Así que nada, buenos días, buenas tardes cuando me escuchen. Hoy voy a estar compartiendo en estos videos de Fisiología del Milagro un estudio científico que es bastante cortito, pero da una información de muchísimo valor que espero que te resuene y espero que después lo puedas empezar a aplicar si no lo aplicas en tu práctica o te cuestiones cuándo aplicarla, porque la verdad que es muy útil esta información. Tema que voy a estar compartiendo con vos en este video se denomina anomalías radiográficas que pueden alterar las estrategias de intervención quiropráctica, ¿sí? Es un estudio científico que está hecho en la Universidad de Nueva Zelanda. Fue hecho en diciembre del 2004, ¿sí? Y el objetivo de este estudio que habla en relación a las radiografías, ¿sí? Saludos desde Paraguay, muy buenas noches, ¿cómo andamos? El objetivo de este estudio científico quiropráctico, ¿sí? Que se hizo en una universidad de quiropraxia y nuestro colega Darío Rosa es presente. Lo que fue es determinar la incidencia, ¿sí? De las radiografías en las consultas quiroprácticas y sobre todo si había una correlación entre los análisis de la radiografía y cuánta incidencia había o no en anomalías de la columna vertebral. Ahora te voy a explicar cómo fue el estudio, qué resultados se llegó y los datos, los porcentajes son muy importantes y muy relevantes que le van a dar más valor a lo que normalmente nosotros venimos queriendo comunicar y transmitir en el Club Quiropráctico de la importancia del buen uso de la radiografía. En este estudio te voy a compartir un poquito esos valores. Bien, para adentrarnos un poquito más en este estudio científico de radiografía, quiropraxia y anomalías de columna vertebral, ¿sí? Se fue realizado en el Colegio de Quiropraxia de Nueva Zelanda en el año 2004, ¿sí? Se tomó una muestra de 1004 archivos que fueron archivos de pacientes que recibían cuidado quiropráctico a los cuales se le pidió radiografía. Siempre a estas personas usan radiografía. Se utilizó un registro de pacientes del año 1997 al 2001, ¿sí? El fin primario era determinar si existían o no anomalías de columna vertebral y qué anomalías estaban, ¿sí? De estos 1004, digamos, archivos, se hizo una selección y se determinó 847 casos, 847 placas. Las placas, las radiografías que se utilizaron para este estudio son espinografías de columna vertebral de pacientes que recibían cuidados quiroprácticos, previos también al chequeo, ¿sí? Las edades promedios en este muestreo, ya que es un colegio, una universidad de quiropraxia, que tienen un registro de pacientes, fue de recién nacido a 85 años, y el promedio estándar que se determinó en este estudio, una edad promedio de 33 años, con un porcentaje, 48 eran hombres en estos estudios, y el otro 52% mujeres. En estas estadísticas, ¿qué se determinó? De estas 847 personas evaluadas, pacientes evaluados, el 68% presentaba anomalías de columna vertebral. ¿Qué quiere decir? De los 847 espinografías que fueron evaluados, ¿sí? 68% presentaban anomalías de columna vertebral. ¿Qué quiere decir? Que hay una probabilidad, hay una incidencia directa que en tu práctica de 10 personas que estás ajustando, 10 personas que pueden venir a tu clínica, ¿sí? Entre 6 a 7 personas tienen la probabilidad, o lo más probable, que tengan una anomalía en la columna vertebral, ¿sí? Y en este estudio te voy a determinar qué anomalías más frecuentes encontraron, ¿sí?
que normalmente son las que pueden aparecer en tu práctica o en nuestra práctica, ¿sí? Y en base a eso empezar a darle valor al uso que tiene la radiografía, ¿sí? Y por qué es imprescindible conocer acerca de las anomalías. Te hablo de anomalías porque vas a ver que una no se define como patología, no se define como enfermedad, ya te vas a dar cuenta cuando ahora te cuente. Por eso se lo determinó como anomalías que presenta la columna vertebral, porque algunas son patologías netamente y otros son alteraciones que puede presentar la persona en la columna vertebral. En el orden de estas 5 anomalías, ¿sí?, que aparecen con frecuencia en toda clínica quiropráctica y que en esto fueron el 68% que arrojó, los enumeraron en 5 prioridades, en 5 niveles, ¿sí? ¿Quién está en la anomalía número 1 que aparece de 10 personas, 6 o 7 pueden tener? Son enfermedades, lo pone, ¿sí?, como afecciones degenerativas articulares de la columna vertebral, ¿sí? Esto representó de este grupo, de este muestreo, el 68%, el 23,8%. O sea, la gran mayoría de porcentajes que tenían anomalía eran enfermedades degenerativas, ¿sí? Acá también se determina que la enfermedad degenerativa de la columna vertebral, ¿sí?, que sería en sí un desgaste articular de la columna vertebral, mayormente conocido como artrosis, tiene algunas características técnicas que se pueden objetivar en una radiografía. ¿Cuáles son de esas? El punto 1 es la disminución del espacio articular. Vos vas a ver una articulación, en este caso de alguna articulación de la columna, ¿sí?, interapofisiaria o de los espacios discales, donde vas a ver una disminución de los espacios articulares. El otro punto que se determina y se evalúa en una radiografía, ¿sí?, a simple vista, en forma general, es una erosión del cartílago subcondral, ¿sí? Por lo tanto, si se disminuye el espacio articular, el cartílago también se erosiona y se puede objetivar en la placa. Y el tercer parámetro en estas afecciones degenerativas, que normalmente se conocen como artrosis, ¿sí?, es una formación excesiva de hueso o aparición de osteofitos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Que esta enfermedad degenerativa que encabeza el punto número 1, ¿sí?, de anomalías de la columna vertebral, representa la causa primaria de incapacidad, ¿sí?, de disminución de la capacidad motriz de las personas normalmente a partir de los 65 años. Y vuelvo a repetir, encabeza el número 1, o sea, toda persona que puede asistir a tu clínica, a tu centro, puede tener estas características. Y vos tenés que tener herramientas para poder evaluarlas visualmente, para poder determinar y poder adecuar, ¿sí?, la técnica, el ajuste a esta persona, porque no es lo mismo pedir una espinografía que una persona tenga una columna normal con una subluxación o con una alteración de alguna curvatura en forma compensatoria a que tenga una enfermedad degenerativa, ¿sí? El punto número 2 en estas 5 causas que representan el 13%, ¿sí?, y habla un poco del pontículos pontis, ¿sí? El pontículos pontis, si es la primera vez que lo escuchas, hace referencia al nombre, quiere decir pequeño puente posterior, ¿sí? Y el pequeño puente posterior normalmente, ¿qué es? Es una pequeña calcificación que suele ocurrir en los ligamentos oblicuos que unen el atras y el occipital, ¿sí? Se lo conoce al pontículos pontis, ¿sí? Normalmente estuve investigando un poquito, suele aparecer en bibliografías como foramen de Kimmerlen, como foramen arqueado o como foramen, este nombre es media rara, Arcuale Atlantis, por si a lo mejor lo ves en otra radiografía, ¿sí? El pontículos pontis, si bien muchas veces suele ser una anomalía, una calcificación del ligamento oblicuo que une el atras y el occipital, ¿sí?, muchas veces suele aparecer cuando hay antecedentes de partos traumáticos, cuando hay antecedentes de vuelta de cordón, ¿sí?, o cuando hay también un síndrome de latigazo. Esas son cuestiones más clínicas que te doy para que enriquezcan un poco más de conocimiento, pero en estas anomalías encabezaba el puesto número 2 y representaba el 13%, ¿sí? El puesto número 3 de anomalías habla de anomalías de tejidos blandos. Como estamos hablando de análisis radiográficos, en este estudio no hace hincapié en las anomalías de tejidos blandos porque en las placas vos no ves tejidos blandos salvo que haya alguna calcificación. Entonces lo pone como dato que encasilla el puesto número 3 con un 13% de porcentaje, ¿sí? El puesto número 4 de anomalías que presenta en columna vertebral en este estudio habla de segmentos de transición, que es muy común encontrar vértebras transicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que haya lumbarización,
que haya sacralización, que quiere decir una lumbar de más, una vértebra sacra de más, ¿sí? Lo mismo en la columna cervical, que encuentres 8 cervicales, ¿sí? Y estos también son interpretaciones porque la columna, de acuerdo a estas variaciones, que a lo mejor estos pueden ser congénitos, que la persona ya nazca con estos faltas de cierre de alguna parte de la vértebra o con estas vértebras de transición, también pueden incidir a la hora del ajuste y a la hora de interpretar cómo está trabajando biomecánicamente esa columna, ¿sí? Y el punto número 5, o sea, el que encabeza el ranking número 5, en las vértebras de transición, no sé si te dije el porcentaje, pero el 9% en estos 847 casos que se evaluaron, ¿sí? Y el ranking número 5 habla de la espondilolistesis. Acordate que la espondilolistesis es el desplazamiento de la vértebra. La espondilolisis es la ruptura, cuando viene la ruptura y la vértebra se desplaza, ¿sí? Pero en este caso se determinó que el 7,8% de los estudios presentaban espondilolistesis. Como te dije, la espondilolistesis es el desplazamiento normalmente de un segmento hacia adelante. El segmento que más normalmente se desplaza es la quinta lumbar. Siempre se va a comparar el segmento desplazado con la vértebra inferior, ¿sí? Hay una clasificación radiográfica, ¿sí?, que se denomina la clasificación de Meyerding, ¿sí? Esta clasificación lo que hace, divide este desplazamiento hacia adelante, desplazamiento anterior de la quinta lumbar, o puede también ocurrir en otros segmentos, ¿sí? Pero en este caso, mi desplazamiento por grados. Entonces vos, a través de una placa, a través de esta clasificación y a través del trazado de líneas, ¿sí?, podés determinar realmente el lugar de la espondilolistesis, el grado de desplazamiento que tiene y si de acuerdo a ese grado es viable o no adecuar una técnica quiropráctica. De acuerdo a ese grado es viable o no hacer un ajuste quiropráctico. Todas estas son herramientas quiroprácticas que tenés que tener porque te van a dar seguridad y te van a determinar si podés ajustar o no una columna vertebral. Volviendo a esta espondilolistesis, como para darte un poquito más datos, más a nivel para determinar, más allá de que la placa es la herramienta ideal porque te va a determinar el dónde, ¿sí? Muchas veces lo que normalmente se genera como efecto secundario cuando se produce un desplazamiento anterior de la quinta vértebra lumbar es que la curvatura, la lordosis fisiológica se altera, entonces normalmente una espondilolistesis va acompañada con una rectificación lumbar, ¿sí? Y desde el enfoque más evaluativo de los indicadores o de la clínica, ¿sí?, para que lo tengas en cuenta, la persona cuando tiene una espondilolistesis, cuando vos haces una palpación estática, ¿sí?, vos vas a determinar cuando palpas el segmento entre cuarta espinosa, ¿sí?, de la cuarta lumbar, espinosa de la quinta lumbar y el sacro, que justo en la transición de la quinta lumbar vas a notar que la espinosa está hundida, como que vos en la palpación estática, ¿sí?, vas a notar como que se hunde. Puedes tener en cuenta que la espondilolistesis, si la vértebra se desplaza hacia adelante, todo el segmento se cae y a la palpación, la espinosa de la quinta lumbar no va a ser tan fácil de acceder porque va a estar desplazada hacia adelante, ¿sí? Otro parámetro que está interesante para determinar y dar más herramientas en relación a la espondilolistesis, además de este escalón que se determina más clínicamente, es que hay mucha rigidez, además de la rectificación lumbar, muchísima rigidez en los isquiotibiales, ¿sí? Y entre el desplazamiento de la curvatura, ¿sí?, entre el desplazamiento de la vértebra hacia adelante, entre la disminución de la curvatura lumbar, ¿sí?, y entre la tensión de los isquiotibiales, es muy característico que una persona que presenta espondilolistesis, que acuérdate que es el desplazamiento, no la ruptura, ¿sí?, la persona tiene una marcha que tiene flexión de tronco y flexión de rodilla. Estos son indicadores que te pueden ayudar a la hora de evaluar una persona, ¿sí?, en el caso que todavía no uses placa, pero en realidad es una placa, es la herramienta fundamental para esta anomalía, ¿sí?, que te pueden llegar a decir, mira, antes de ajustar, antes de tocar, más allá que seas un súper, digamos, que tengas un análisis específico para la palpación estática dinámica o determinar la subluxación vertebral, es sumamente importante el enfoque y la utilización de la radiografía, ¿sí? Fuera de estas 5 anomalías, que te las repito para los que recién se están ingresando en la sala, que son varios, me van poniendo ahí donde son. Muy buenas noches, Hernán Godoy es mi nombre, algunos son conocidos, ahí colega Luciano, que estuvimos en un congreso hace poco, muy excelente el contenido que compartió, ¿sí?
Las 5 anomalías más comunes, dijimos, enfermedades articulares degenerativas, punto número 1. El 2, el pontículo pontis, el rango número 3, anomalías de los tejidos blandos, el punto número 4. El punto número 5, segmentos de transición, el 4. Y el número 5, la espondilolestesis, y te expliqué un poquito qué indicadores podías tener. Y dentro de este estudio, además de decir que estos son el 68% de las personas en esta evaluación, que fueron más de 800, obtuvieron estos casos, ¿sí? Además de esto, que se encontró como contraindicaciones que también aparecieron en la radiografía. Todos estos datos, gente, que les estoy contando, son datos que los podés evaluar en forma objetiva con un análisis radiográfico. Por lo tanto, si no usas radiografía, todo esto no accedes. Y todo esto aumenta las probabilidades de que, más allá que tengas una buena técnica de ajuste, más allá de que vos tengas muchas herramientas, aumenten el riesgo de error, ¿sí? Y aumentan, ¿sí?, uno de los errores que más tiene todo quiropráctico, que es la inseguridad al momento de ajustar, ¿sí? Muchas veces la falta de seguridad por herramientas es lo que más limita a un quiropráctico. Y acá te estoy dando herramientas porque el uso de radiografía es importante y por qué conocer acerca de radiografía patológica para el quiropráctico también es importante. Y para ir cerrando un poquito el tema del estudio, para no irme por las ramas, porque me gusta hablar mucho, ya les voy a contestar ahí. De México, muy bien, muy buenas noches. De Chile también creo que hay uno, recién vi por ahí. De Argentina son todos los que nos siguen. Y vamos a las contraindicaciones. Contraindicaciones, queridos colegas y queridas colegas, aparecen en la radiografía 1, 2, 3, 4. 4 contraindicaciones que acá ni siquiera tenés que tocar, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Fracturas, ¿sí?, de algún segmento de la columna vertebral, el 6,6%. Uno diría, es obvio una fractura, pero si no pedís una placa no la vas a poder determinar, ¿sí? Pueden ser fisuras, que también se puede ver. Se encontraron el 6% fracturas. Tumores malignos, 3%, también se encontraron y se pueden ver en la radiografía, ¿sí? Aneurisma aorta abdominal, 0,8, también se encontraron, que son contraindicaciones. Y la cuarta contraindicación que se encontraban en este estudio, inestabilidad atlontoaxoidea, el 0,8%, ¿sí? La inestabilidad atlontoaxoidea, que sería entre el atlas y el axis, se hablan normalmente del anillo que contiene. Normalmente cuando uno investiga es muy común encontrarlo en niños, sobre todo que tienen síndrome de Down, ¿sí? Pero también puede ser indicador de personas que son hiperlaxas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En la inestabilidad de la articulación del atlas y el axis atlontoaxoidea, que sería más técnicamente hablando, que tengo varios acá que son científicos y me van a corregir después por privado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Esta inestabilidad articular entre el atlas y el axis aumenta el riesgo de compresión medular. Imagínate que vos no pidas placa, imagínate que vos estás canchero porque tenés 10, 20, 30 años y vos te ajustás a todo lo que venga, chequeas y demás. Y te queda una persona que tiene una inestabilidad atlontoaxoidea. El riesgo medular es directamente proporcional a la inestabilidad, ¿sí? ¿Y por qué es importante la radiografía en este caso? Porque acá ves la inestabilidad del atlas, el desalineamiento del atlas es muy significativo. Se suele pedir una placa en flexo-extensión, se llama funcional, donde la persona primero está en posición neutra, se le saca una placa, después se le hace máxima flexión, se le saca una placa, y después máxima extensión y le saca otra placa. Y a veces se ven los quiebres, que normalmente se llaman 15, se denominan 15, y se puede determinar. Pero al haber inestabilidad de esta articulación, hay una exagerada rotación, ¿sí?, transversal de la vértebra de atlas, ¿sí?, y normalmente ni siquiera hace falta pedir estudios funcionales de flexo-extensión, ¿sí? Entonces, 4 contraindicaciones que no se debe ajustar y 4 contraindicaciones que salen en una radiografía. Por lo tanto, si no utilizas más allá de los 5 parámetros anteriores, ahora te doy 4 parámetros más: fracturas, tumores malignos, aneurismas de la arteria aorta abdominal e inestabilidad de la articulación del atlas y el axis, ¿sí? Toda esta información, ¿sí?, todos estos porcentajes que te acabo de comunicar, te los da en la radiografía. Por lo tanto, es muy importante. Nosotros vivimos hablando del buen uso y la aplicación de radiografía, ¿sí? No es solo una cuestión de decir pido radiografías por un procedimiento, por un protocolo,
te vuelvo a determinar, la radiografía te puede determinar el dónde, desde el enfoque quiropráctico, el dónde, puedes determinar el lugar donde hay un desalineamiento vertebral. Asimismo, a través de la radiografía determinas las letras del listado, puedes determinar si una vértebra se fue a posterior, puedes determinar si una vértebra se fue hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y a la vez puedes determinar las rotaciones, las superioridades y las inferioridades. Todas esas herramientas, ¿sí?, te lo da el análisis visual y el trazado de líneas de un buen análisis radiográfico, ¿sí? Mira la información que te da el uso de la radiografía, te da seguridad y especificidad para llegar a un buen ajuste. Y a la vez podés determinar anomalías, ¿sí?, de la columna, y podés determinar contraindicación. Entonces ponete a pensar, vos que me estás escuchando en este momento, si es valioso o no el uso de radiografía. Por lo tanto, me gustaría que te quedes pensando un poquito, y si no, que después vuelvas a escuchar el vivo, vuelvas a ver de acuerdo a la plataforma que me estás viendo, ¿sí?, te plantees por qué no estás usando radiografía, ¿sí? Pero nada, bueno, sin más, la idea era compartir un poco, repito, para los que recién entraron, se hizo un estudio, ¿sí?, entre 847 personas, se determinó las 5 anomalías más frecuentes que existen. Por lo tanto, quiere decir, de 10 pacientes, 6 o 7 pueden tener estas anomalías, y a la vez las 4 contraindicaciones para no tocar una columna vertebral. Me pareció una información de muchísimo valor. Si querés saber acerca más de esta temática, si querés ver o tenés conocimiento, decir, bueno, Hernán, la verdad que hago un mea culpa, no uso placas, pero me interesaría saber, quiero saber un poquito más de esto, tenemos para ofrecerte el módulo. Hay un curso que se llama Radiología Patológica para Quiropráctico, creo que el link está en el título de este vivo. Si no, nos mandan un mensajito por privado, si nos escuchan en otra plataforma, en YouTube, Spotify o donde fuera, por privado, y le compartimos. En ese curso de Radiología Patológica para Quiropráctico están desarrolladas las 5 patologías más frecuentes, además de esta, pero en forma súper didáctica, y desarrollamos muchísimos capítulos donde se explica cómo ver en forma práctica, en forma pedagógica, y te da información de muchísimo valor, ¿sí? Bueno, no alcancé a ver los chats, saludamos un poco. Si alguno tiene una pregunta, no me dan preguntas técnicas, porque si bien manejamos la radiografía, la parte clínica no, pero bueno. José, ¿cómo andan? Buenas noches. Ahí Paola también. Dice, consulta, próximo curso, ¿cuándo sería? Por ahora los únicos cursos que tenemos son online, ¿sí? El que le interesa, tenemos varios productos de acuerdo a la necesidad de cada uno, y de a poquito el Club Quiropráctico está organizando cursos en vivo, pero bueno, vamos de a poquito porque no queremos avisar, vamos a ir sobre la marcha comunicando en las redes. Bueno, gente, si alguno tiene una pregunta, me puede hacer una pregunta ahora. Si no, nos seguimos comunicando por las redes sociales, siempre compartiendo contenido de información para aumentar el valor quiropráctico a todos los quiroprácticos de habla hispana, que nosotros lo que intentamos por este medio, por esta vía, es darle valor para que mejoren su práctica, mejoren su clínica y ayuden cada vez a más y más personas. Bueno, si no hay preguntas por ahí, déjame que voy a chusmear ahí el mail. Saludos a todos los que se están agregando, los que se agregaron a última hora, pueden después ver el video, total va a quedar colgadito acá y después lo vamos a estar compartiendo en las próximas plataformas. Bueno, gente, espero que esta información les haya sido útil. Si les pareció de valor, me ponen ahí un corazoncito, una manito, un aplauso, sí, que les pareció. No sé si les pareció el contenido de valor o no. Hola, Juliano, no sé dónde, pero bueno. Bueno, gente, muy buenas noches, saludos a todos, gracias por compartir su tiempo, sí, y bueno, gracias por ser parte de esta comunidad de Club Quiropráctico. Muchísimas buenas noches, saludos a todos y todas los que me escuchen. Chau, chau. Muy buenas noches, chau.